Estaremos viendo un tema relacionado con la Iglesia de Cristo. Yo estoy muy emocionado con estas lecciones porque sé de antemano que me han servido mucho a mí y estoy seguro que a ustedes les van a servir también. Y a los hermanos que por el audio nos escuchan, también les va a servir, porque a veces hay confusión en lo que hacemos entre la iglesia del Señor y la llamada iglesia de Cristo institucional. A veces no entendemos por qué estamos divididos, por qué no podemos tener comunión si no existe un arreglo, un acuerdo doctrinal. Lo que primero quiero que se entienda, hermanos, que lo que divide a la iglesia no son cuestiones personales. No vamos a hablar de ninguna persona. No vamos a atacar a la persona porque muchos de ellos ni los conocemos y son buenas personas. Puramente estaremos viendo que la división tiene que ver con la doctrina. La doctrina une o la doctrina divide, dependiendo lo que queramos hacer. Pero la intención de esta lección no solamente es para esto, queridos hermanos. La primera lección es acerca de la iglesia divinamente planeada por nuestro Dios. Nace de una preocupación de su servidor, el hecho de que Dios nos ha permitido conocer muchas congregaciones en diferentes partes de este país, de México, de Centroamérica y parte de Sudamérica, incluyendo el Caribe, me ha hecho pensar, hermanos, en un desconocimiento hoy en día de este tema. Y es una prioridad entender lo que la Biblia dice en relación a la iglesia. Hermanos, si no tenemos el conocimiento completo, fíjese bien de la obra de la iglesia. Cuando hablamos de la obra es el trabajo de la iglesia. Aquí existe la mayor de las confusiones. El mundo evangélico, el mundo institucional, no ha reparado en lo que es la obra de la iglesia. The evangelic world and the institutional world, they have nothing about the work of the church. That is a big problem. That is where the difference reside. En el trabajo de la iglesia. ¿En dónde se centra el trabajo de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios le permite hacer la iglesia y qué es lo que Dios no permite que la iglesia haga? Por eso hablaremos de la obra de la iglesia, su suficiencia. ¿Qué tan suficiente es? ¿Quiénes deben de auspiciarla? ¿Cómo se mantiene la iglesia? ¿De dónde hay que meterle fondos? ¿Sí? Todo esto, su suficiencia para hacer su trabajo, su fuente de autoridad. ¿Debemos de tener un credo como toda organización o este es nuestro credo, que es la palabra del Señor? Y por último, su organización. ¿Cómo debe de estar la iglesia organizada? Si podemos entender estas cuatro cosas, estamos nosotros en la dirección correcta de entender lo que es la iglesia divinamente planeada por nuestro Dios. Pero cuando no sabemos estas cosas, queridos hermanos, al cristiano que no entiende esto, no sabe nada, absolutamente nada de lo que es la gran casa de nuestro Dios, que es la iglesia. Y quien no sepa estas verdades, eventualmente, hermano, se va a perder su identidad y será destruida la noción de la iglesia en esos pensamientos. Abra su corazón y su Biblia conmigo en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Por favor.
Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. En estos versículos, Pablo no habla de nosotros en nuestro cuerpo, pero habla de la iglesia como en un conjunto donde parece como un cuerpo. Y dice la escritura así, Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 6, 19, ahí sí habla del cuerpo de uno, donde mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Pero en este versículo no está hablando de mi cuerpo físico, habla del conjunto de hermanos que componemos una iglesia del Señor. Y dice, otra vez el 16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia es un templo para Dios y ahí mora su Espíritu. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire la delicadeza. Can you see how important is the church for God in this passage? Puede ver la importancia de la iglesia para Dios en este pasaje. El que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Para todos los que predicamos en la iglesia o en el mundo evangélico, ojalá tengamos la clase de temor que este versículo debe de darnos. Tener mucho cuidado de qué hacemos con la iglesia del Señor. No la vayamos a destruir. Be careful not to destroy God's temple. We need to fear God. Tener mucho cuidado, hermanos, qué hacemos con la iglesia del Señor. No destruirla. Así que con esto, esta introducción es suficiente. Vamos a ver, hermanos, que la iglesia del Señor ha estado siempre bajo un ataque. La iglesia del Señor siempre ha sido atacada. Si un día usted lee en Apocalipsis 12, 1 al 7, en donde Dios le permite a Juan una visión, cómo a través de la visión le muestra que desde que Jesucristo, hermanos, iba a nacer, el enemigo ya estaba listo para devorar al hijo de la mujer que nacería. Pero Dios le dio alas para huir al desierto donde la protegería. Dios tuvo precaución de Cristo desde que nació y le dijo a José y a María, vete de este lugar y vete a Egipto. Y cuando muera la gente que procura la muerte del niño, yo te mandaré llamar. El enemigo ha intentado opacar los planes de Dios en relación a la iglesia. La iglesia, hermanos, es el reino de Dios y Satanás no quería que fuese establecido. Así que la iglesia siempre ha estado bajo ataque. El mayor y el más tonto de los enunciados, hermanos, pero que a más gente atrae, curiosamente, es ese que ven en pantalla. Lo que muchos evangélicos predican diciendo, la iglesia no es importante. Eso es lo peor que se puede decir. Y es lo que mucho se predica. This is the worst announcement that evangelic world can make. It's the dumbest thing they can say, but it's the most attractive. Many of them just preach, it doesn't matter where you go, just go to church. The church is not important. God is everywhere. And that is not so. Eso no es cierto. Ve a la iglesia que te guste, Dios donde quiera está. Eso no es cierto. No le crea a Satanás esa mentira. Dios no está en todas las agrupaciones donde se dice que se alaba a Dios. Eso es mentira. Pero es lo más atractivo para la gente. Y es lo que la gente ha creído más. ¿Para qué peleas, hermano? ¿Para qué discutimos? Si tú te quieres ir aquí, ve ahí. Yo voy acá, total. Somos hijos de Dios. Es lo que les han enseñado a repetir. Y como loros y periquitos es lo que mucha gente dice, sin saber lo que dice la Escritura. Cuando la Biblia habla de la iglesia y la presenta como el templo de Dios, por supuesto que es importante.
Cuando la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo, es la esposa de Cristo, por supuesto que es importante. Y dice Jesucristo en Mateo 16, versículo 18, cuando hablando con Pedro le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. De hecho, tengo ahí con letras diferentes para que usted entienda lo que quiere decir el Señor. Sobre esta roca, Pedro, lo que tú acabas de decir, de informarme que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi iglesia que voy a edificar, mi iglesia, la iglesia de Cristo que Él edificó. No venga usted a decirme que no importa. Esta es la iglesia de Cristo. Le dice el Señor: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, aunque ahí viene la palabra infierno, la Reina Valera del 60 menciona Hades, es más apropiado en este versículo que infierno. Yo lo copié de otra versión. No prevalecerá contra ella, ni las puertas del Hades. Satanás, con todos sus reburujos, con todas sus juntas, con todos sus intentos, con todas sus secuacidades, con todo lo que intente, no podrá destruir la iglesia del Señor. No a nivel universal, escuche lo que le digo, porque a nivel local ha destruido muchas. Satan cannot destroy the church at all, not a universal way. Because at the local way, he has destroyed so many churches. ¿Dónde están las iglesias de Cristo locales donde comenzó el evangelio hace 2000 años? No hay iglesias del Señor en esos lugares. El enemigo se encargó de destruirlas. A nivel local, el enemigo puede destruir muchas congregaciones. Recuerde lo que dice la Escritura en las iglesias en Éfeso, en Apocalipsis 2 y 3. Pero Cristo promete que a nivel universal la iglesia no puede ser destruida por el enemigo. Pero lo importante aquí es que la iglesia es del Señor. What I want you to notice in these passages, that the church belongs to Christ. He says, I will build my church. Voy a edificar mi iglesia. And now we have all these people saying, it doesn't matter what church you go. The church doesn't matter. God is everywhere. No, that's not true. Aparte, la manera en que Cristo habló, habla de una singularidad. Edificaré mi. La iglesia es de Él, le pertenece a Él, no al hombre. Cuando Cristo habló de la iglesia, no estaba todavía en función. Él habló en tiempo futuro, edificaré. I will build. The church was not in existence yet. How many churches did he build? Just one. My church. Just one. Así que, hermanos, cuando el apóstol Pablo iba a partir de Éfeso, mandó traer a los ancianos de Mileto y les dice en Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros, le dice Pablo a los ancianos, cuídense ustedes y por todo el rebaño siendo aquí la iglesia del Señor, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. ¿Qué cosa van a apacentar? ¿La iglesia de quién? La iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Pablo le dice a los hermanos ancianos, cuídense ustedes, pero tengan cuidado de ese rebaño, de esa iglesia, no es de ustedes. Sí, Dios los puso como pastores, como ancianos, pero no les pertenece a ustedes. Esa iglesia es del Señor. Él la ganó con su propia sangre. Paul talking to the elders in Miletus, he says, yes, take care of you and watch out the sheep. But remember, these sheep are not yours. These God's. These are God's sheep. This is the church of God. It's not yours. Be careful what you do with them.
Nosotros podemos manejar un grupo, una empresa y manejarlo a nuestro modo, no hay problema. Es su empresa, es su grupo, lo que usted quiere, es su compañía. Pero la iglesia no la podemos manejar así. La iglesia es de Cristo. A esa hay que manejarla como Dios dice, no como nosotros queremos. Es la iglesia del Señor. Pero hermanos, es el peor de los ataques que Satanás ha traído. Y es el que la gente más busca y le cree. Que la iglesia no importa. Que a veces he escuchado a algunos hermanos aquí y en otras congregaciones decir: hermano, ¿será cierto que todas las iglesias son de Dios? No. No todas las iglesias son de Dios. ¿Quiere ver cuánto poder tiene el enemigo? Le refresco rápidamente la historia. Cuando Dios iba a liberar a su pueblo y le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Porque Moisés no quería ir. Señor, ¿por qué me envías a mí? Yo soy tartamudo. Y Dios le dio dos pruebas. Él traía un bastón, tíralo a la tierra, y el bastón se hizo una culebra. Dice Dios: tómalo por la cola, y lo agarró y volvió a hacer otra vez un bastón. Ahora, saca tu mano derecha, métela en tu seno, sácala, y estaba toda leprosa. Vuélvela a meter, sácala, y ahora estaba limpia otra vez. ¿Me entiendes, Moisés? Cuando Moisés fue ante el faraón y puso la primera señal y tiró el bastón, los brujos, los astrólogos, los hechiceros que tenía el faraón también hicieron que sus bastones se convirtieran en culebras. El enemigo siempre ha tratado de confundir a la gente. Y el enemigo va a utilizar la palabra de Dios para confundirle. Sí, ellos vienen con la palabra de Dios. Por ejemplo, nuestros vecinos aquí a nuestro lado. Los mira en cada parada de tren y de autobuses. Los mira bien vestidos, los mira con una Biblia, los mira con una sombrilla, los mira siendo muy amables. Pero ¿qué tipo de doctrina predican? No estamos criticando a la persona. Admiramos su benevolencia y querer ir a hacer el trabajo, pero ¿qué tipo de doctrina traen los testigos de Jehová? Ese es el problema. Si vamos a basarnos por lo que hacen, no, pues ellos llevan la delantera, quizá los mormones, porque con sus 2 bicicletas andan en todas partes del mundo. Pero no es solamente ir a hacer eso, es qué estás predicando, qué estás llevando, cuál es el mensaje. Muchas iglesias se han dividido, hermanos, por no saber y conocer la verdad. Por eso Jesucristo dijo antes de irse al cielo, le dice al Padre en Juan capítulo 17, versos 20 y 21, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 y 21. John 17, 20, 21, Jesus prayed and begged to the Father that we need to be one, so the world can see in us unity. And what can bring us as one is just the doctrine of Christ. Lo que Cristo antes de irse: Padre, te ruego por la unidad. Yo quiero que mis hijos y aquellos que van a creer en mí por la palabra que los apóstoles prediquen, lleguen a ser uno. Yo no tengo temor de unirme con ellos si tengo que unirme con los testigos de Jehová. Pero si se respeta la doctrina de Cristo, entonces yo los voy a llamar también mis hermanos. Pero si no hay una doctrina, hermanos, dijo el apóstol Juan, si alguien viene a tu casa y no trae ¿qué? Esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa con él en sus malas obras. La doctrina es muy importante, une o divide. Y Cristo dijo: mira, yo vine a este mundo no a traer paz, y vine a traer una espada. En una casa en ocasiones estará dividida. El padre contra los hijos, las hijas con la madre, etcétera. No es que Cristo quiera que estemos divididos, pero
por la palabra de Dios, en ocasiones va a haber una división en la familia. Cristo lo anticipó. Así la doctrina, hermanos, es muy importante. La iglesia está bajo ataque, y estos son ataques como estos son muy constantes y muy perennes, hermanos. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, hermanos y amigos, tenemos que entender una cosa. La iglesia es parte fundamental, o como pongo aquí en la pantalla, parte vital del propósito eterno de Dios. Quiero que usted, ahorita que leamos esa frase, ahí en Efesios 3, quiero que usted centre su atención en eso. I want you to center your focus, your attention in that phrase. The church is the eternal purpose of God. O sea, hay un esquema de redención que antes de que el mundo fuese creado, Dios lo diseñó. Incluso antes de que usted y yo fuéramos formados. Dios diseñó un esquema para salvar al hombre perdido. Y en ese esquema, la iglesia juega un papel esencial. Así que la iglesia, hermanos, era solamente cuestión de tiempo para ser traída a la tierra. En el pasado, Dios primeramente formó un pueblo, le dio una ley para que por medio de ellos el mundo entero conociera a Dios. Pero esa era una sombra de la realidad que venía. La iglesia hoy en día, como vamos a leer en Efesios, y vaya a Efesios, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice el apóstol Pablo las siguientes palabras. Dice, porque para que la multiforme sabiduría de Dios, la palabra multiforme es una palabra compuesta. Multi, varias o muchas, formas. La iglesia tiene como cometido o propósito dar a conocer la sabiduría de Dios de muchas maneras. Multiforme. Nosotros tenemos que, a través de la palabra de Dios, en las maneras que Dios nos permita, dar a conocer al mundo la sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahí tenemos ya un encargo de parte de Dios para la iglesia. This is something that God expects the church does. We need to be able to teach the world the multi-form of the wisdom of God. Así que tenemos que saber cuáles son esas formas, ¿verdad? Más adelante. Para que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios por la iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, dice el versículo 11, nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. La iglesia está en los planes de Dios desde la eternidad, hermanos. Desde cuando diseñó el mundo, la iglesia ya estuvo en la mente de Dios, que un día iba a venir aquí. Y Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para venir a dar a conocer las verdades del Señor. Todo a su tiempo. Así que, ¿quién es el hombre para que se pare frente a un púlpito y comience a decir: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás? Ve a la iglesia que vayas, hermano. Dios de donde quiera está. No es cierto. La iglesia es demasiado importancia para creer esa mentira. Mire, rápidamente van a aparecer aquí las formas en que la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo lo hace? Siendo el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo tiene una cabeza,
Y esa cabeza que representa autoridad, pues es Cristo. La Escritura dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Es una forma en que sabiamente Dios le da a entender al mundo lo que es la iglesia. Un cuerpo sujeto a Cristo. La iglesia retrata a la iglesia como la esposa de Cristo, donde Cristo es el esposo, dando a conocer también el plan de salvación. La iglesia da a conocer al mundo cómo Dios quiere que el hombre sea salvo. Es a través de oír la palabra del Señor. Después, nadie puede ser salvo si no escucha un plan de salvación. Nobody can be saved if you don't listen what God says. And after you listen, you need to take an action, whether you want to believe what you listen or you want to reject what you listen. Después de que uno escucha, usted tiene que ver, o creo lo que estoy escuchando o voy a rechazarlo. Esa ya es tarea del hombre. That's task for man. That's something that man has to do. Obey or reject it. Y después de hacer esto, entonces, después de oír, si usted cree, tiene que entonces, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que hacer? Oír, creer y confesar. Arrepentirse. Arrepentirme de que, bueno, el mensaje de salvación le va a enseñar a usted que hay cosas que usted tiene que hacer, que yo tengo que hacer. Por ejemplo, hermanos, cuando aquellos judíos en primera vez escucharon el evangelio predicado por Pedro y los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿de qué se les acusó? Pedro les dijo: vosotros crucificasteis a Cristo, a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué dice la Escritura que pasó con ellos? Compungidos de corazón. Hubo un arrepentimiento y se les dijo: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos. Cuando uno escucha el mensaje le va a decir lo que tiene que hacer. Y usted se va a preguntar: ¿qué hago entonces? Arrepiéntete. Y si usted está arrepentido, entonces usted tiene que confesar. Y aquí la confesión, hermanos, no es solamente lo que hacemos cuando nos bautizamos, cuando se nos pregunta: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo dijo: el que me confesare delante de mi Padre que está en los cielos, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el reino de los cielos. Así que el Señor Jesucristo... Voy a esperar un minutito, hermanos. Cualquiera persona que me confesare delante de mi Padre que está en los cielos, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. De esta manera, queridos hermanos, el hombre va dando paso a lo que Dios le dice. Y cuando el hombre está dispuesto a confesar, a unir su vida a lo que Cristo dice, de esta manera, entonces, el hombre decide hacer completamente lo que Dios quiera que él haga. Así que lo que viene después es el volver a nacer, es decir, ser bautizado o bautizado en agua para el perdón de los pecados. Esto es algo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y cuando el hombre hace esto, pues Dios le va a recibir en comunión. Y esto es lo que la iglesia tiene que hacer: dar a conocer el plan de salvación, hermanos. Es una forma en que sabiamente la iglesia debe expresar a nuestro Dios lo que Dios quiere que hagamos. Aquí viene algo importante para nosotros, hermanos. La iglesia tiene que exhibir el amor de Dios. Y aquí es donde a veces fallamos ante el mundo, ¿verdad? A veces el mundo sabe de nosotros más bien por los pleitos o divisiones
y no tanto por la confraternidad o el amor. Aquí es algo que, como les dije, hermanos, al principio, estos temas van a traer algo en qué pensar a todos nosotros. Pero la iglesia del Señor debe de ser una familia donde hay amor. Y donde no hay amor, Dios no está ahí. Pero una forma en la que Dios quiere que exhibamos que somos una familia de Dios es exhibiendo su amor. Y si todos entendemos esto, hermanos, vamos a estar más comprometidos con nuestro Dios, ¿verdad? Y creo que lo entendemos en el núcleo familiar, hermanos, en la familia. Aunque tengamos problemas en ocasiones, pues sabemos es mi hermano, es mi hermana y yo lo quiero como quiera, la quiero, aunque hayamos tenido algún problema, hayamos tenido un altercado, pues se perdona, somos familia. Así debe de ser en la iglesia del Señor. Porque somos humanos y en ocasiones, a lo mejor con palabra o con mis hechos ofendí a alguien. Pero para eso existe también las palabras, el saber disculparme, el tener humildad, decir, hermano, si te ofendí, perdóname. ¿Para qué? Para que reine el amor, para que no nazca en ninguno de nosotros ninguna raíz de amargura, sino que el amor sea lo que triunfe. Es otra forma en que la iglesia, esas son las multiformes formas en las que la iglesia da a conocer la sabiduría de Dios. Así que no olvidemos que la iglesia fue edificada o comprada por Cristo. La iglesia, por lo tanto, haciendo estas cosas, abre las puertas al pecador arrepentido. Y ahí vemos en Hechos 2, 36 al 41, sobre todo el versículo 41, si usted lee, dice que a todos los que recibieron su palabra, déjeme leérselo, porque ahorita mi mente no está completamente enfocada. He notado que cuando quizá hablo mucho, siento que no entra el suficiente oxígeno y como que se me nubla un poco la vista, pero tengo que detenerme un poco. Anteriormente no me pasaba nada de esto, ¿verdad? Y siento una sudoración, ¿verdad? Y es por eso que tuve que pararme en su momento. No siento nada acá que yo esté diciendo, bueno, acá me está temblando demasiado el corazón o algo. Gracias a Dios, no es eso, es simplemente, no sé, es una desestabilización, ¿verdad? Y no sé a qué se deba, tendré que decírselo al médico ahora que vaya, ¿verdad? Pero discúlpeme esos momentos en los que tengo que detenerme, ¿verdad? No quisiera, pero esa es la razón. Hechos 2:41 dice la palabra del Señor así. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia abrió las puertas al pecador, ¿sí? A través de la predicación del evangelio, a través de presentar el plan de salvación, la iglesia abrió las puertas al pecador. Esa es parte de una de las formas en que nosotros vamos a ayudar al mundo, en lo que la iglesia de Cristo hace. Esto no lo hace ningún otro grupo religioso, ningún grupo religioso, ninguno, que no sea la iglesia. Nadie le abre las puertas al pecador, nadie. El único grupo que tiene este poder, porque Dios se lo concedió, es su iglesia. Solamente. Así que si nosotros como iglesia no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, ¿quién le va a abrir las puertas al pecador? Por eso tenemos tremenda tarea, hermanos. Y tenemos que hacerlo conforme Dios quiere que lo hagamos. La iglesia, hermanos, muestra que la comunión con Dios y la transformación de vidas ahora es posible, ¿verdad? Nosotros hemos sido transformados. La iglesia nos ayuda a entender nuestra nueva vida. Todos los que hemos sido bautizados de Cristo Jesús hemos sido revestidos. En Cristo somos una nueva criatura. Y la iglesia da a conocer estas
sensaciones, hermanos, que la palabra de Dios transmite. Dios es el arquitecto, Él diseñó, según leemos en Efesios 3:10, estuvo en el plan eterno de Dios. Cristo fue el constructor. Yo edificaré mi iglesia. Él construyó su iglesia. El Espíritu Santo fue quien reveló el plan. Lea conmigo Efesios capítulo 3 y versículo 5. Efesios capítulo 3 y versículo 5. El apóstol Pablo dice que todo esto, queridos hermanos, fue revelado por el Espíritu Santo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, porque así se miraba a la salvación. Era un misterio. Cómo Dios iba a proveer la salvación al mundo fue a través de la iglesia. Ese misterio, dice el versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Padre diseñó el plan. Cristo fue el constructor. Él edificó. El Espíritu Santo lo reveló. Ahí tenemos a la divinidad en acción, en unidad, trabajando en el propósito eterno que es la iglesia. Para que venga aquí un merolico, ahora un perico cualquiera a decir que la iglesia no importa. Obviamente esa persona tiene muy poco conocimiento de lo que dice Dios. Debería de aprender a conocer esa persona un poquito más lo que dice Dios. La iglesia de Cristo no es una obra del hombre, sino es de Dios. Ahí estamos en Efesios capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura. En Efesios 1, 22, hablando de lo que el Padre hizo con Cristo, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire la importancia de la iglesia. Ahí está otra forma en que la iglesia funciona. Es la plenitud de Cristo. ¿Qué es la plenitud del hermano José Marrero en su vida? Pues la hermana Loida. Ella es la que lo hace completo. A usted también, a mí también, nuestra esposa, nuestra pareja. La iglesia es la plenitud de Cristo. Cristo estaría incompleto sin la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y una cabeza tiene que tener un cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Esa es su plenitud. Entonces, hermanos, yo espero que con estos textos podamos quitar de nuestra mente lo que mucha gente ha dicho y el enemigo ha hecho creer que la iglesia no existe. Que la iglesia no es importante. La iglesia fue edificada, hermanos, por un modelo divino, es decir, mediante un modelo divino. Sobre todo en Hebreos 3, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 3, voy a leer varios versículos en Hebreos, más que nada, queriéndoles ilustrar cómo en la edificación del tabernáculo, cómo en la edificación del arca, del pacto, hermanos, Dios presentó un modelo. Es decir, Dios cuando va a hacer algo de suma importancia, Él no quiere que el hombre ponga su intervención. Dios lo diseña y le presenta a Moisés: mira, ¿estás viendo este modelo? Pues vas a hacer todo conforme al modelo que te enseñé. ¿Sí? Dice la Escritura en Hebreos capítulo 3, versículos 3 y 4. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahora, el escritor comenzaba a comparar aquí lo que Moisés hizo y lo que Cristo va a hacer. Moisés se le mandó a hacer un tabernáculo terrenal. Cristo va a construir una iglesia, un reino espiritual. Y ahí es que va a ser la diferencia. Por eso le dice aquí que Cristo es el creador de todas las cosas.
la importancia de seguir el modelo. Verso 5 de Hebreos 8. Sobre todo el versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Sí es cierto que Moisés erigió un tabernáculo, hermanos, pero realmente, ¿quién lo diseñó? Dios. Mira, Moisés, ¿ves todos estos botoncitos que están ahí? En el lugar que están, en el color que están, en la forma que están, en el tamaño que están, así los vas a poner. Bueno, entonces Moisés solamente fue una herramienta, pero el diseño lo dio Dios. Todo conforme al modelo. ¿Qué nos cuesta a nosotros, hermanos, aceptar esa verdad? La iglesia fue diseñada con un modelo divino. O sea, nosotros como humanos no tenemos nada que agregarle a la iglesia. Por ahí, para ese lado quiero que comience a estirar su pensamiento. Porque el subsecuente tema es eso: lo que la iglesia puede hacer y lo que la iglesia no puede hacer. Si no es mía, si Dios la diseñó, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre para agregarle algo a la iglesia? ¿Ah? El patrón para el arca del pacto. Bueno, rápidamente, esos versículos sí los voy a leer todos porque es un buen ejemplo. A veces se nos olvida esto. En Éxodo 25:14, vamos a leer todos los textos que aparecen en este punto. Me parece que es un buen punto de reflexión y de enseñanza, porque aparte conocemos la historia. Éxodo 25:14, cuando Moisés estaba erigiendo el tabernáculo, incluso se les dijo cómo iba a ser el arca del pacto, de qué material, todo lo que el arca tendría, cómo sería transportada, etcétera, etcétera. Éxodo 25:14 dice: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Vamos a suponer que esta es el arca del pacto. Aquí está, de ese tamaño. Y aquí están los arcángeles viendo hacia abajo. Aquí en la orilla le vas a poner unos anillos y lo vas a revestir de oro. Acá en esta orilla otro anillo, una ruedita, otro anillo, una ruedita, otro. Y aquí van a pasar unas varillas. La vas a revestir con oro. Porque cuando esta arca la van a mover, no la vas a meter arriba de un carretón. Van a venir los levitas y la van a cargar en hombro y la van a llevar. Sigamos a leer. Si no me cree, miren. Segunda de Samuel 6. Versículos 3 al 7. Los subtítulos de la Biblia dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. No está hablando del arca de Noé, es el arca del pacto, de la que le acabo de decir, de las argollitas. Dice 2 de Samuel 6, comenzando versículo 3 al 7. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado. Y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Iban muy contentos, iban transportando el arca. ¿La habían subido qué? En un carro. Verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. El pobre Usa vio que los bueyes tropezaron, el arca se iba a caer, él agarró el arca y Dios lo mató. ¿Ok? Ahora lea conmigo 1 de Crónicas 15:12. Ahí viene la explicación.
Primera de Crónicas, capítulo 15 y versículo 12. Dice la escritura así. Primera de Crónicas 15, 12 al 15. Dice la escritura. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Escuche el 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Digo, qué sencillo, ¿no? Qué sencillo es hacer cuando hacemos las cosas como Dios dice. Aquí no hubo muerto. Aquí transportaron el arca de un lugar a otro y no pasó nada. Porque todo se hizo conforme Dios lo había dicho. Y la primera vez hubo muertos, hubo lamentación, hubo tristeza. Era más fácil llevarla en el carro, nadie la va cargando. Pero no es como Dios te dijo. Ese es el punto. Haz todo conforme al modelo que se te ordenó. La iglesia viene como diseño de Dios. No le quitemos ni le pongamos absolutamente nada, porque no es nuestra. Pero vamos a poner a la hermana Brendalí de pastora. ¿Qué tiene que ver? El hermano, vamos a enseñarlo a tocar las maracas. Y el hermano la guitarra, y vamos a poner más alegre esto. ¿Qué tiene que ver? Todo el mundo tiene un instrumento. Mira, aquí los hermanos atrás tienen bastante patio. Vamos a hacer unas canchas de fútbol y de básquetbol, pues para que la gente venga, los jóvenes vengan. ¿Qué tiene que ver? Vamos a hacer una pequeña cocinita aquí para comer y pues ¿qué tiene que ver? No le agregues, hermano, a lo que Dios no ha diseñado. Haz todo conforme al modelo que se te ha sido mostrado. Yo crecí oyendo ese tipo de lecciones y me va a disculpar, pero los siguientes 6 semanas usted va a escuchar algo muy parecido. Pero yo le doy gracias a Dios hoy en día que cuando yo crecí se me taladró estas lecciones, porque estos son fundamentos, hermano, donde luego no nos deja movernos a ninguna parte, porque tenemos la confianza en el Señor. ¿Qué principios puedo aplicar de esto hoy en día? Lo que estamos diciendo. Dios le ha dicho a la iglesia lo que debe y no debe de hacer. Cristo es el único fundamento en la iglesia. En 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Absolutamente nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y luego viene el versículo de introducción en 1 Corintios 3, 16 y 17. Ten cuidado, no vayas a destruir el templo de Dios, agregando y quitando a lo que Dios ha puesto. Mi reto mayor es terminar mi lección en 5 minutos más. Ahí va. Esta es la conclusión. Así que el plan divino para la iglesia, hermanos, cumple los propósitos de Dios. Si nosotros nos quedamos en lo que Dios dice, cumpliremos los propósitos de Dios que Dios le ha dado a la iglesia. El plan descansa sobre el Evangelio. El Evangelio, dijo Pablo, no me avergüenzo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Y en el Evangelio se da a conocer, queridos hermanos, el plan completo de Dios. Aquí en Efesios capítulo 3, volvamos a Efesios 3, versículos 11 al 16, se nos narra que dentro de ese evangelio la doctrina dice que Cristo, así como Pablo le dijo a los hermanos allá en Mileto, a los ancianos les dijo, ustedes cuídense y hagan el favor de cuidarse
y de la doctrina que ustedes predican también. Tengan mucho cuidado lo que están enseñando. Ahora, Pablo aquí dice a los Efesios, en Efesios capítulo 3, versículo 11, nos dice a nosotros las siguientes cosas. Escuche, voy a leer hasta el 16. Efesios 4, sí, perdón. Versículo 11 hasta el 16. Gracias, hermano. Efesios 4, versículo 11 al 16. Estaba en Colosenses, por eso es que no me llama. Ahora sí. No, ahora tampoco, estoy en Filipenses. Ya voy llegando a Efesios. Ahora viene. Verso 11. Hablando de Cristo dice, y Él mismo, fíjese bien lo que hizo para la iglesia, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En la iglesia existen estos puestos. Algunos han dejado de existir, como los apóstoles y los profetas. Pero usted no ve ahí pontífice, usted no ve ahí cardenal, usted no ve ahí pastora, usted no ve ahí supervisores. ¿Por qué? Porque esos no están dentro del diseño de Dios. Pero mira, evangelistas, pastores o ancianos o obispos, que significa lo mismo, diáconos y maestros. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. No le agregue a lo que Dios ha dejado. No le agregue. No hay copastores, copastoras. ¿Qué más? Verso 12. Estos puestos, estos nombres los dejó a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios edificó y puso estas personas, es para que edifiquen a los del versículo 12, a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. No para que se subleven, no para que gocen de unos privilegios mayores, es para que sirvan, para que edifiquen. Son posiciones, sí, pero funcionales para el trabajo y la edificación del reino. Para eso lo hizo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Él sabe que no todos en la iglesia tenemos la capacidad de poder aprenderlo todo, pero estos del versículo 11 tienen la capacidad de ayudarnos a los del versículo 12, que somos los santos, a que vayamos creciendo poco a poco hasta llegar a la unidad de Jesucristo, a la medida del conocimiento de Cristo. Sí, para eso los ancianos, para eso los evangelistas, para eso los maestros deben de ayudarnos a crecer. Ahora entiende por qué existe esto. Si no es para que se anden pavoreando ahí los ancianos. Yo soy anciano, sí, pero eres un servidor, es lo que eres. Oh, yo soy un evangelista, sí, pero es para predicar, para enseñar, para estimular. No para que me pongan la oficina del evangelista Basilio Muñoz. No, eso es mucha pomposidad. Eso es buscar nada más fama. Sigue diciendo, verso siguiente, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire el propósito. Cuando uno crece, deja de ser niño fluctuante, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo son los niños? Se ponen a jugar un ratito una cosa. Vamos a jugar muñequitas, Clarita. Y Emi comienza y Miranda a jugar muñequitas y Danielita con Clarita. Y al minuto, no, vamos a jugar esto, y están jugando otra cosa. Porque así son los niños, fluctúan. Agarran un juguete, lo dejan y agarran otro, fluctúan. Bueno, el enemigo utiliza a los cristianos fluctuantes, a los cristianos que no tenemos una capacidad, y con estratagema nos engaña, emplea la artimaña del engaño.
Una de las más fuertes armas del enemigo es el engaño. Lo hizo desde el principio. Y todo, hermanos, es engañarnos. El problema es que con esto mismo lo presenta como si fuera de veras, pero en realidad nos está engañando. Y así tiene millones de personas engañadas. Y terminamos el verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según las actividades propias de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De esa manera, para esta razón el Señor dejó a estas personas para que nos edifiquen. Ahora lo voy a poner de una manera estratificada. Los apóstoles enseñaron su voluntad, la voluntad de Cristo, según leemos en 1 Corintios 2:11. Los evangelistas predicaron el evangelio a la gente afuera y los pastores y los maestros a nivel congregacional. Los apóstoles transmitieron y enseñaron la voluntad de Dios. Dios los utilizó, siendo ellos inspirados por el Espíritu Santo. Los pastores a nivel congregacional se encargaron de ayudar y los evangelistas salieron a predicar el evangelio por todas partes. Y así se ha dado a conocer el plan divino de nuestro Dios. ¿Cuál es el objetivo? Según Efesios 4, lo tenemos. Educar a los santos, enseñando a ministrar en el cuerpo para que la iglesia sea edificada. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, lo leímos ahorita. Va a haber un crecimiento notable, va a haber una estabilidad espiritual, dejaremos de ser fluctuantes y se cumplirá entonces la misión de Cristo. Que todos lleguemos a la unidad, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se busca y eso es lo que se obtendrá por medio del objetivo final. Conclusión, queridos hermanos, lo que el plan de Dios o lo que el plan divino no es. La iglesia no es, por lo tanto, una misión social. No es. La iglesia tampoco es un negocio. No es un negocio. La iglesia no es una misión doméstica. Y la iglesia sí es una misión espiritual. Somos una casa de Dios, todos como piedras vivas creciendo para ser una casa espiritual, dice 1 Pedro 2:5. Cualquier otra cosa que le queramos agregar de otro tipo para la iglesia va a violar el patrón divino de nuestro Dios. ¿Qué se le dijo a Moisés? Moisés, acuérdate de hacer todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Y eso es lo mismo que Dios nos ha encargado para la iglesia hoy en día. Gracias por su atención, queridos hermanos.